Iglesia de Jesucristo, ministerios a los pies del Maestro. Muy buenas tardes, mis hermanos. En este martes nos encontramos en el mes de julio y estamos comenzando nuestro discipulado virtual. A todos aquellos que nos quieran estar acompañando el día de hoy, martes, en este mes de julio, estamos muy contentos de poder ser parte de este ministerios a los pies del Maestro, y siempre a todos aquellos que nos escuchan que no son parte de nuestra congregación local, bienvenidos a nuestro estudio de discipulado. Vamos entonces a seguir estudiando, buscando las cosas de arriba es el título de este estudio. Yo quisiera que vayamos todos juntos a Colosenses capítulo 3, versículo 1 al versículo 4. Vayamos entonces a Colosenses capítulo 3, versículo 1 al versículo 4. Y mientras buscas en tu Biblia Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4, solamente quiero decirles de que estamos nosotros pendientes de cuándo vamos a comenzar nuestros propios servicios, y estamos pidiéndole al Señor sabiduría. Por favor, mantengan su paciencia como siempre lo han mantenido al pueblo de Dios, y seguir orando por nuestro pastor general para que nos pueda dar el tiempo que nosotros esperamos de podernos reunir, y seguir orando por nuestros hermanos y nuestras hermanas en Cristo Jesús. Yo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Regularmente uso las Biblias de las Américas, pero esto es un estudio bíblico más que una prédica. Y en esta enseñanza quisiera regresar a usar una versión donde es más, se puede entender el lenguaje en español para aquellos que son principiantes en el Evangelio. Vayamos todos entonces a Colosenses capítulo 3, versículo 1 al versículo 4 de la Nueva Versión Internacional. Y dice así, y va a ser, el inicio de estos versículos va a ser diferente o distinto a la versión de las Biblias de las Américas, pero veamos cómo dice Colosenses capítulo 3, versículo 1 y el versículo 4. Dice: ya que han resucitado con Cristo. Ahí es totalmente diferente en cómo regresa las Biblias de las Américas a traducir ese pasaje. Ya que han resucitado con Cristo, dice esta versión, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es el Mesías, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias por esta hermosa noche que tenemos de poder estudiar tu palabra. Solamente te pedimos que nos abras el entendimiento, que nos des un espíritu de revelación para no solamente ser oidores, pero hacedores de tu palabra. Te lo venimos a través de tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos a entrar entonces de lleno a este pasaje. Estamos viendo la segunda parte para aquellos que nos están sintonizando por primera vez. Ya vimos nosotros capítulo 3, versículo 1, pero ahora vamos a ver el versículo 2, el versículo 3 y el versículo 4 de este capítulo de Colosenses. Ahora, solamente para repasar un poco de lo que está sucediendo en este capítulo, es de que el apóstol Pablo nos está indicando ciertas exhortaciones como creyentes, y estas son las exhortaciones. Comienza en el versículo 1 del capítulo 3. Mire lo que dice: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Subrayar esa frase ahí en tu Biblia: busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Y mire lo que dice en el versículo 2:
concentren su atención en las cosas de arriba. Una de las cosas que hablamos que es importante en la lección creo que fueron 2 semanas atrás, es de que si el apóstol Pablo nos está pidiendo a nosotros como creyentes que busquemos las cosas de arriba, o que concentremos nuestra mente en las cosas de arriba, algo que es bien importante dar a entender es de que esto no viene automáticamente. Es una exhortación del apóstol Pablo que nos está pidiendo que viene una responsabilidad de nosotros. En otras palabras, tiene que haber un cambio de mente, tiene que haber un cambio de perspectiva, y esto no va a venir solamente automáticamente. Y eso es algo bien interesante de pensarlo, porque es una exhortación. Es una exhortación que nos está haciendo el apóstol Pablo a nosotros. Entonces quiero que noten que esto no es algo automático. No es que eres cristiano y ya vas a comenzar a pensar en las cosas de arriba o concentrarte en las cosas de arriba, pero es algo que el apóstol Pablo nos está pidiendo a todos nosotros, los creyentes, que hagamos como una cierta disciplina. Este es un ejercicio espiritual, de concentrarnos en las cosas de arriba, de pensar o buscar las cosas de arriba. Ahora, una de las cosas que deberíamos de entender es esto, es qué indica buscar las cosas de arriba. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo? Que nos debemos de concentrar en las cosas de arriba. Entonces, en primer aspecto, tenemos que entender de que Pablo nos está exhortando, es un imperativo, nos está pidiendo a todos nosotros, tiene que haber una cierta disciplina de hacer esto. Ahora, hablando un poquito de esta disciplina, es importante de entender de que una de las razones que nos puede impedir nosotros concentrarnos, buscar, estar pendientes de las cosas de arriba, es porque hay cosas en esta tierra que nos va a tratar de quitar esa disciplina de buscar las cosas de arriba. En otras palabras, si el apóstol pide que concentrémonos en buscar las cosas de arriba, en esta tierra, como la ley de la gravedad, nos va a jalar para que nos concentremos en las cosas de aquí abajo. Ahora, ¿qué quiere decir esto de que concentrarnos en las cosas de arriba y no concentrarnos en las cosas de abajo? ¿Será que el apóstol Pablo nos está pidiendo a nosotros que pensemos como, por ejemplo, todo el día en cómo es el cielo, cómo son los ángeles? No, yo creo que el apóstol Pablo nos está indicando algo mucho más profundo que solamente pensar en las cosas de arriba en esa forma de pensar de que cómo serán los ángeles, cómo será el cielo. Y ahorita lo vamos a explicar un poquito más. Pero otra cosa es importante, no solamente viene la responsabilidad del creyente, pero también tenemos que entender de que ya el apóstol Pablo está hablando en un aspecto que es un poquito diferente de verlo, pero él está hablando de un aspecto como algo que ya se ha hecho una realidad en nuestra vida. En otras palabras, nosotros como creyentes usamos ciertos términos, y un término que necesitamos nosotros conocer como creyentes es la palabra escatología. Y esta palabra es el estudio de las últimas cosas, pero cuando hablamos de escatología no solamente estamos hablando sobre el día del rapto, no solamente estamos hablando sobre el día de la gran tribulación que viene sobre la tierra, no solamente estamos hablando sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero bíblicamente o en la teología sistemática o en la teología de categorías, vemos de que la palabra escatología también tiene que ver con, por ejemplo, tiene que ver con el milenio y tiene también que ver con el estado eterno. En otras palabras, el estado donde nosotros vamos a estar en nuestros cuerpos glorificados con Cristo Jesús. También en la escatología
comprendemos que vienen los juicios de parte de Dios. Entonces, la escatología es una palabra para describir algo general, no es solamente el rapto, no es solamente la tribulación. El estudio de las últimas cosas también abarca los juicios de Dios, abarca el estado glorificado, el estado donde nosotros vamos a estar ya con nuestro Dios para siempre. Y en esta forma quiero que comencemos a entender al apóstol Pablo. Pablo quiere que nuestra mente ya esté en una forma escatológica. En otras palabras, que ya empecemos a pensar que nosotros ya estamos participando de esa nueva era. Ahora, muchos estarían un poquito confusos con que yo use esa palabra, pero lo que quiero dar a entender es de que el Señor quiere, o el apóstol Pablo quiere, dirigido por el Espíritu, que entendamos de que ya Cristo inició no solamente los últimos días, pero ya inició esa nueva creación. Ya inició, como podríamos decir, ya inició lo que es la revelación de su reinado, ya inició el concepto de lo que vamos a nosotros a experimentar en la Nueva Jerusalén. Ya todo eso inició. Muchos cristianos piensan de que es cuando Cristo regrese de que el asunto inicia, pero el apóstol Pablo está argumentando en Colosenses de que el momento que Cristo fue resucitado y fue exaltado, entonces ahí ya inició en los cielos, ya se inició algo que nosotros llamamos el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Lo importante es entender de que ya existe este inicio de la escatología. La escatología no la estamos esperando hasta que venga el anticristo, pero Él ya la inició en Cristo. ¿Cómo la inició? Estando Él sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Y por qué Él inicia ya se inició la escatología en Cristo Jesús? Porque Él está sentado ahora a la diestra de Dios Padre, y si está sentado a la diestra de Dios Padre, quiere decir que el Dios Padre ya puso a Cristo como soberano, como rey. Eso es lo que quiere decir la exaltación. Un día deberíamos nosotros de estudiar la ascensión de Cristo, pero eso es lo que indica la ascensión de Cristo, no solamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero la ascensión de Cristo es una doctrina muy importante, porque la ascensión es como la coronación de un rey. Entonces, cuando Cristo no solamente resucita al tercer día, dice que Él estuvo con sus discípulos por 40 días enseñándole las escrituras, y dice que después fue llevado hacia el cielo. Cuando Él asciende hacia el cielo, entonces dice que Él está puesto a la diestra de Dios Padre. Y nosotros, hace 2 estudios atrás, hablábamos sobre de dónde viene el origen de esto que dice el apóstol Pablo, en que ya han resucitado con Cristo, y busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Y solamente para repasar, queremos darles a entender de que el Salmo 110, versículo 1, que deberíamos nosotros de constantemente estudiar ese pasaje, es ese pasaje mesiánico donde ve que David ve que hay una plática entre Yahweh y su Señor, que es Adonai, que nosotros interpretamos a la luz de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como si fuera que es el Padre hablando con el Hijo y diciéndole
que se sentara a la diestra de Dios Padre hasta que pusiera Dios a todos sus enemigos debajo de él. Ese Salmo 110 es un salmo de la profecía del Mesías, y no está hablando ahí de David, sino de que David está viendo de que es Yahweh, el Dios Todopoderoso, hablando con el Hijo y diciéndote: siéntate a la diestra de Dios, a la diestra mía, que es a la derecha, que ya hemos explicado de que eso, sentarse a la diestra, era lo que hacían los faraones, eran lo que hacían los reyes, cuando le estaban diciendo a toda la gente: miren, el momento que yo muera, este que está sentado a la diestra mía, él es el rey. En otras palabras, no hay dudas, él es el que viene en segundo de mí, él es el que va a reinar sobre todo. Entonces el Padre viene y le dice: mira, tú te vas a sentar a la diestra de mi trono, tú eres el que estás reinando. Y esto pasó en su exaltación, esto pasó cuando él fue exaltado después de su resurrección. Ahora, algo bien interesante que tenemos que entender es que el Mesías, que es el ungido, el Cristo, el verdadero Mesías, ha reemplazado a David en este Salmo 110. Y cuando lo ha reemplazado como Rey de Reyes, la exaltación de Cristo, en la exaltación de Cristo, entonces la interpretación es esta: cuando Cristo está puesto a la diestra de Dios Padre, entonces nos da a entender que Él ha triunfado sobre los enemigos de Dios. ¿Y cuáles son los enemigos de Dios? Es el pecado y es la muerte. Nosotros sabemos de que la muerte va a ser el último enemigo, no va a ser Satanás, pero va a ser el pecado, que es el último enemigo. Y dice la palabra de Dios de que Jesucristo ya está en el trono. Quiere decir que bajo este Salmo 110, versículo 1, en el Antiguo Testamento, el momento que eso suceda, ya estamos nosotros interpretando el pasaje de que Cristo ya triunfó sobre lo que es el pecado y sobre el último enemigo, que es la muerte, y todo en medio, que sería Satanás, el anticristo, el falso profeta, y todo lo que tiene que ver con los demonios, espíritus inmundos, etc. Cristo, sentado ahorita, Él está a la diestra de Dios Padre. Entonces la interpretación es que Él, como el Mesías, ya triunfó sobre todo eso. Lo único que sucede es que alguien podrá pensar: hermano Gerson, si Cristo ya triunfó, ¿por qué todavía vemos el pecado en la tierra? ¿Por qué vemos estas protestas? ¿Por qué vemos todo este mundo está en un caos? Lo que tenemos que entender es de que Cristo ya es exaltado, Él está sentado en la diestra de Dios Padre, pero ahora viene la consumación de su reinado. Y eso es lo que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El momento que Él muere en la cruz y es exaltado en su ascensión, Él ya es Rey de Reyes, Él ya es Señor de Señores. El libro de Apocalipsis aún lo muestra. Cuando dice Juan en el capítulo 4 y capítulo 5 que él no sabía quién era digno de desatar los sellos, él voltea y el único que todos sabían que era el Cordero de Dios. Entonces él, cuando voltea, dice de que él oye que hay un rugir de un león, pero en realidad cuando él voltea es un cordero degollado. Entonces esta es la idea. Cristo, por su sufrimiento en la cruz, Él venció ya a la muerte, Él ya venció el pecado. Satanás está vencido. Lo único que estamos esperando como creyentes es la consumación, y esa palabra consumación es cuando da a entender que ya viene a establecer ya su reino sobre esta tierra. Entonces entendamos de que el pasaje del Salmos 110
donde Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre, la interpretación es que Cristo ya venció sobre sus enemigos. Y entonces esta es la exhortación de Pablo hacia los creyentes en Colosenses o en Colosas. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. En otras palabras, nuestra mentalidad tiene que ser con una mentalidad de la que Cristo, donde Cristo, la perspectiva de Cristo. ¿Y dónde está la perspectiva de Cristo? No está en la tierra. Él está sentado a la diestra de Dios. ¿Y cuál es la perspectiva de Él? Que Él ya es Rey de Reyes. No es de que va a ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Él ya lo es. Solamente de que Él va a venir y va a establecer su reino en esta tierra. Entonces ahí es donde todo ojo le verá y toda rodilla se doblará. Pero Él ya es Rey, solamente que Él está gobernando desde el cielo. Y cuando venga, entonces Él va a venir a establecer su reino sobre esta tierra. Es lo que llamamos nosotros la consumación. Entonces Pablo dice, busquen las cosas de arriba. ¿Y por qué quiere que busquemos las cosas de arriba? Porque Él quiere que comencemos nosotros a tener la perspectiva de donde ya está Cristo. ¿Y cuál es la perspectiva de Cristo? ¿Cómo es eso de buscar las cosas de arriba? Muchos aquí piensan que buscar las cosas de arriba es pensar como en los ángeles, pensar cómo va a ser el cielo. Pero Pablo no está hablando de eso. Lo que él está diciendo es esto. Miren, si Cristo ya está sentado a la diestra de Dios Padre, tu perspectiva ya debe de ser la perspectiva de la nueva era. Esa palabra otra vez. De la nueva etapa, de la nueva creación. Ya esto del mundo, ya en Cristo se acabó. Esto ahorita es pasajero. Lo que se va a venir a estipular, lo que se va a venir a establecer, ya no es lo que tiene que ver con lo que tú miras, sino que cuando habla de las cosas de arriba, es que tu perspectiva y mi perspectiva ya tiene que estar en el estado de glorificación, en la nueva faceta que Él ya inició. Esto es lo que quiere decir de buscar las cosas de arriba. Es que tu mente ya tiene que estar pensando, por decir, no como estoy poniendo el ejemplo de cómo van a ser los ángeles. Claro, esas son cosas que podemos deducir, cómo será el cielo. Pero en la vida práctica tú tienes que ya vivir, tu mentalidad, tu pensar, ya tienes que vivir la nueva creación. Recuerden que en 2 de Corintios capítulo 5 nos dice que somos una nueva criatura. ¿Por qué somos una nueva criatura? Yo pensaba que yo pertenecía a esta creación. No, porque el que pertenecía a esta creación viene de nuestros ancestros, que es Adán y Eva. Ellos eran nuestra cabeza federal. Cuando hablamos de eso, de esa doctrina, la cabeza federal, es que ellos nos representaban a nosotros. Adán y Eva representaban a toda la raza humana. Entonces tú y yo, vinculados a esa raza humana, vinculados a esa cabeza federal, a esa cabeza que nos representaba a todos nosotros, tú eras parte de esta naturaleza. Pero el apóstol Pablo habla de que en Cristo Él es el postrer Adán, Él es el último Adán. Entonces Cristo es el Adán que hizo todo lo contrario que el primer Adán. El primer Adán desobedeció. El segundo o el postrer Adán es el que obedece al Padre. Entonces Cristo es el postrer Adán, y si Él es el postrer Adán, quiere decir de que hay una nueva creación. Y todos los que estamos en Cristo, si tú eres creyente y has puesto tu fe en Cristo Jesús, entonces la gracia de Dios te establece y te pone a ti y me pone a mí en una nueva creación. El problema es esto,
que esa nueva creación, aunque es nueva, todavía está en contextos de la antigua creación. Entonces hay como aquí es el conflicto, es que está la antigua creación y está la nueva creación, y las dos creaciones están en esta tierra, ¿okay? Y entonces hasta que venga Cristo, la antigua creación se va a quitar y se va a establecer la nueva creación ya para siempre. Pero ahorita está la antigua creación, que son los incrédulos, que son los que pertenecen al antiguo Adán, los que no tienen la nueva naturaleza, los que no están en Cristo. Pero también estamos los que estamos en Cristo, que ahora nuestra cabeza federal, nuestra cabeza que nos representa a todos nosotros ahora es el postrer Adán. Pero este postrer Adán no viene de la tierra, él viene del cielo. Entonces entendamos que eso es lo que queremos dar a entender, de que somos una nueva criatura, la palabra es pertenecemos a una nueva creación. Entonces Pablo, cuando dice busquen las cosas de arriba, lo que él está diciendo es de que de allá viene nuestro postrer Adán. Recuerden que el primer Adán fue creado de esta tierra, pero el postrer Adán viene del cielo. Entonces él está diciendo, no es de que pensemos cómo van a ser los ángeles o todo el día tengo que estar pensando cómo será el cielo, sino busquen las cosas de arriba. Es que nuestra perspectiva ya debe de ser la perspectiva de la nueva naturaleza, de la nueva creación. Ya nuestra perspectiva ya no puede ser dirigida por los deseos de esta creación antigua. Esa es la distinción. Entonces tu mentalidad y mi mentalidad como cristiano es, nuestra mentalidad ya tiene que cambiar. Ya Cristo está en el trono, Él ya está gobernando. Entonces esta tierra, aunque lo veamos en caos, Cristo ya está gobernando. Él es el que gobierna, y nuestra mentalidad debe de ser la mentalidad de una nueva creación, no de una creación antigua. Entonces Pablo, después en el versículo 5 que vamos a estar estudiando de Colosenses, nos dice, miren, pecados de sexualidad, como por ejemplo el homosexualismo, el adulterio, la fornicación, esas son esas el comportamiento de la creación antigua, porque recuerden que la creación antigua es todo lo que tiene que ver en rebeldía a Dios. El primer Adán se rebeló contra Dios, pero entonces él dice, el amor, la pureza, la limpieza, eso pertenece en la nueva creación, y esto debería de ser nuestro pensar, esto debería de ser nuestro comportamiento, porque ya estamos nosotros en Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Pues Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Él ya inició la nueva creación, y esto es la que debe de ser nuestra mentalidad. Entonces esto es lo que decimos teológicamente, que nuestro pensar ya debe de ser escatológico. Como te dije, escatología no es solamente el rapto, la tribulación, el anticristo. No, va más allá que eso. La escatología son las últimas cosas. En las últimas cosas es, Jesús viene, establece su reino, y en establecer su reino va a venir lo que llamamos nosotros la vida eterna con Él. Entonces Él ya inició esa vida eterna. No hay nada que esperar. Lo único que estamos esperando es la consumación, es que se haga ya realidad aquí en la tierra. ¿Okay? Y eso es lo que estamos esperando en su segunda venida. Entonces nosotros, básicamente el versículo 1 del capítulo 3, nosotros compartimos en el triunfo de nuestro Señor Jesucristo sobre el pecado y la muerte. Eso es lo que está tratando de decir el capítulo 3, versículo 1, que nosotros, si estamos en Cristo, y Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre,
Él está sentado como triunfando sobre el pecado y la muerte. Y si estamos en Cristo, entonces nosotros ya deberíamos de ser triunfadores sobre el pecado. Aquí llegamos a una cosa bien importante, hermanos, que quiere decir de que como cristianos nosotros deberíamos dar testimonio que somos triunfadores sobre el pecado. Ahora, voy a solamente hacer una aclaración. Hay cierta ideología o teología o pensamiento dentro de los cristianos que piensan que nosotros vamos a poder llegar a la perfección, si podríamos usar esa palabra. Hay denominaciones cristianas que piensan que nosotros vamos a poder ya no pecar conscientemente. Yo personalmente no pienso eso. Tengo una diferente perspectiva de que no importa qué tan disciplinado como cristiano seamos. Yo personalmente no pienso que vamos a llegar a la perfección en esta tierra, sino que vamos a continuar en batalla con pecado. Pero quiero solamente dejarles saber de que hay personas que piensan entre los cristianos, entre la denominación cristiana, que puedes alcanzar cierta victoria sobre el pecado, que ya no puedes llegar a una altura de no cometer pecado consciente. Bíblicamente yo creo que no va a ser así, pero hay creyentes que creen eso. Por ejemplo, no sé si has oído del hermano Watchman Nee. Él con sus seguidores, creo que es su hijo Witness Lee, dan una enseñanza sobre esta clase de doctrina. John Wesley, también de los que el fundador de la iglesia metodista, enseñan esta clase de enseñanza de la perfección cristiana. No quiere decir que somos perfectos, pero ellos creen básicamente de que podemos llegar a una madurez en nuestra santificación, donde podríamos nosotros parar de pecar ya conscientemente, y que eso ya queda en esa forma. Ese es un día para poder hablar sobre la santificación. Lo único que quiero decirte es esto: es de que el apóstol Pablo sí nos pide a nosotros, y no debería de ser de pedirle al Señor y decirle: Señor, bueno, yo siempre voy a pelear con el pecado, y por eso voy a siempre ser una persona que siempre tengo que ser derrotada por el pecado. Ahí está donde yo miro de que hay ciertos extremos. El extremo uno de pensar como John Wesley, y algunos que piensan como la línea de Watchman Nee, de que podemos llegar a tener una cierta perfección cristiana aquí, de ya no pecar conscientemente. Pero existe la otra donde básicamente uno dice: bueno, yo voy a estar aquí en esta tierra y estoy en esta carne, tengo siempre que pelear, yo siempre voy a estar peleando con el pecado. Y Colosenses nos dice a nosotros que no, esta no debería de ser nuestra mentalidad, porque Cristo ya venció al pecado. Entonces tú y yo tenemos el poder de vencer el pecado. Entonces, esta idea, hermanos, de que nos sentimos simplemente tristes, lo lamentamos, de que yo no puedo salir del pecado, de que yo no puedo seguir de pecar porque estamos en este cuerpo pecaminoso. No, yo entiendo de que todavía tenemos una pelea con lo que llamamos nosotros la carne, pero en este pasaje nos está diciendo de que si estamos sentados en lugares celestiales en Cristo, y Cristo ya triunfó,
nuestra perspectiva sobre las cosas de arriba, que viene del postrer Adán, es que nosotros ya somos libres para poder ser vencedores del pecado. Entonces, aquí me demuestra que debe de haber una perspectiva diferente de simplemente ser una persona que es fatalista, una persona que diga, no puedo, yo voy a tener que seguir mintiendo el resto de mi vida. No, como creyente, tú y yo ya estamos en Cristo, y si estamos en Cristo, Él está sentado victorioso sobre todos sus enemigos. Entonces, ya nosotros, aunque otra vez no pienso que vamos a llegar a la perfección, pero también somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y eso es de que podemos nosotros vencer al pecado si nosotros no confiamos en nuestras propias fuerzas, pero confiamos en el Espíritu Santo. Caminamos conforme al Espíritu. Somos llenos del Espíritu Santo. Entonces yo creo, y ahí es donde está, yo creo, el balance en ver las Escrituras. Muy bien, tenemos que seguir adelante porque ya duré 36 minutos explicando el versículo 1. Yo solamente quiero terminar con el versículo 2 y el versículo 4. 2 al versículo 4. Entonces entendamos de que buscando las cosas de arriba no es pensar cómo será el cielo, será de que voy a reconocer a mis padres o a mis abuelos que ya han muerto antes que yo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es esto: tu perspectiva tiene que ser una perspectiva de algo que Jesús ya inició. ¿Y qué es lo que ha iniciado el Señor Jesucristo? Que Él es Señor, y que como señorío sobre toda la creación, Él ya venció al pecado y ya venció a la muerte. Y esta debería de ser nuestra perspectiva como creyentes, que ya hemos vencido al pecado, ya hemos vencido a la muerte. No deberíamos de temerle a la muerte. Ese es otro aspecto. Y especialmente ahorita con lo que estamos viendo sobre la pandemia y sobre lo que puede suceder en el futuro, no deberíamos de temer nosotros de la muerte, porque ya la muerte está vencida. Y entonces esto es lo que el apóstol Pablo dice sobre buscando las cosas de arriba. Ahora, en el versículo 2, que es la parte que yo quiero meterme, en el versículo 2, el apóstol Pablo entonces viene y dice esto: concentren su atención en las cosas de arriba. Otra vez nos está diciendo, concentren, no solamente busquemos las cosas de arriba, pero concentrémonos en nuestras cosas de arriba y no en las de la tierra. Ahora el versículo 3 dice, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, una de las cosas que tenemos que regresar a entender es que ya estamos resucitados con Cristo. Eso es una. Ya estamos resucitados con Cristo. En el momento, y esto tiene que ver mucho, este es otro aspecto importante, porque muchos dirán, bueno, ¿y cuándo resucité con Cristo? Todavía no he muerto. ¿Y cuándo? Aquí dice que yo ya resucité y que yo ya morí. Entiende de que esto tiene que ver con el ámbito espiritual. Cuando esto sucedió, sucedió en el ámbito espiritual, pero lo podemos ver naturalmente en el bautismo en agua. El momento que fuimos bautizados en agua y fuimos nosotros sumergidos, ahí morimos en Cristo Jesús. Y cuando nos levantaron a nueva vida, pero nos han resucitado con Cristo Jesús. Entonces el ámbito espiritual, pero en el ámbito natural que podemos ver nosotros es en el bautismo. Ahora, entonces veamos aquí el versículo 2 al versículo 4. Ya hemos visto, ya estamos resucitados con Cristo a través del bautismo en agua. Y tenemos que ver que hay un contraste entre la vida antigua y la nueva vida. Esto es lo más importante de este pasaje en el versículo 1, versículo 2, versículo 4, versículo 3 y 4.
tiene que existir una distinción entre la vida antigua y la nueva vida. ¿Cuándo sucedió esto de la nueva vida? Bueno, Colosenses capítulo 1, versículo 3. Colosenses 1, versículo 3. Vayamos todos a Colosenses 1, versículo 13, perdón. Colosenses 1, 13. En Colosenses 1, 13, el pasaje dice así: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces quiere decir de que el Padre nos libró del dominio de la oscuridad y nos traslada al reino de su amado Hijo. Entonces quiere decir de que hay un traslado. Cuando vienes a Cristo te trasladaron de aquí y te trasladaron al reino de su amado Hijo. Eras parte del reino de las tinieblas y te trasladaron a lo que se llama ahora al reino del amado Hijo. Ahora, ese es el traslado. El traslado es cuando nos trasladaron. Entonces quiere decir de que ya no pertenecemos al reino antiguo, ya no pertenecemos al dominio de Adán el primero, el Adán que desobedeció a Dios, sino ahora pertenecemos al dominio del postrer Adán. Ahora pertenecemos al reino del Hijo amado. Entonces tenemos que hacer esta distinción entre el pasado, el presente y el futuro, entre la tierra y el cielo, y entre el primer Adán y el postrer Adán. Entonces tenemos que ver que existe una vida antigua y una vida nueva. Eso es como Pablo quiere que nosotros pensemos. Por ejemplo, en este traslado tenemos que verlo como en el libro de Éxodo. Si quieres anotar ahí el libro de Éxodo. Porque el libro de Éxodo es un ejemplo importante para nosotros sobre este concepto de algo antiguo y de algo nuevo. Por ejemplo, si tú comienzas a estudiar el libro de Éxodo, comienzas a ver el libro de Éxodo, lo que comienza el libro de Éxodo es el pueblo de Israel esclavos, esclavizados, esclavitud en Egipto. Así es como comienza el libro de Éxodo. El libro de Éxodo comienza con la esclavitud de Israel en Egipto por más de 430 años. Esa va a ser la esclavitud de los israelitas. Ok. ¿Cómo termina el libro de Éxodo? El libro de Éxodo termina con la gloria de Dios, la Shekinah, llegando y a establecerse en el tabernáculo de Moisés. Ese es capítulo 40 del libro de Éxodo. Así es como termina el libro de Éxodo. Termina con la gloria de Dios. Entonces, el libro de Éxodo comienza con la esclavitud y termina con la gloria de Dios. Y termina con la gloria de Dios estando en un tabernáculo, en un templo móvil. Eso es lo que es un tabernáculo. Es una tienda, pero es un templo que se puede movilizar. Todas las civilizaciones del mundo entero han tenido templos hasta el día de hoy. Entonces el templo o el tabernáculo era un templo móvil. Pero ese tabernáculo lo que representaba era que Dios quería habitar con el ser humano. Con el ser humano. Ahora, lo que tiene que hacer es que tienen que haber sacrificios. Tienen que haber sacrificios por el pecado. Tiene que haber expiación por el pecado. Ahora, esto es bien importante de entenderlo. Entonces, vemos de que el libro de Éxodo pone este ejemplo de la vida antigua y de una nueva vida.
En la vida antigua estábamos esclavos al pecado, esclavos a Satanás, dominados por ídolos, esclavizados por la idolatría, como el pueblo de Israel. Pero ser redimidos, rescatados por la gracia de Dios, el libro de Éxodo termina con la gloria de Dios habitando en el tabernáculo. Y tenemos que entender que nosotros ahora en Cristo Jesús somos el nuevo templo, el nuevo tabernáculo. Eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 6, donde describe de que ahora, porque el Espíritu habita en nosotros, somos ahora el nuevo templo. Entonces fuimos trasladados de Egipto y vamos a ser trasladados a la nueva tierra prometida. Entonces el libro de Éxodo comienza con la esclavitud y termina con la gloria de Dios. Pero ¿qué es lo que tenemos que entender sobre esto? Dios ha destruido el poder satánico, y eso es lo interesante de este traslado. Cuando nos trasladan de un reino a otro, es que Dios ya destruyó entonces el poder satánico. ¿Y esto cómo se mira? En el libro del Éxodo, no solamente Dios llega a librar, óigame bien, al pueblo de Israel de Egipto, pero llega a destruir a Egipto, llega a destruir, primeramente destruyó a los dioses de Egipto, pero también llega a destruir a todos el ejército de Faraón. Entonces, esta es una imagen tan hermosa de que hemos sido trasladados de lo que era la esclavitud, y ahora somos trasladados al reino de su Hijo amado. Pero cuando hay ese traslado, cuando existe esa redención, no solamente nos trasladan, sino que Dios está demostrando que Él destruyó todo poder satánico. Y cuando hablamos del poder satánico, estamos hablando de todo poder en la raza humana donde el pecado ha querido dominar. Y cuando Él destruye, entonces, Él destruye el reino satánico, Él establece su propio reino. Esa es la idea de lo que estamos viendo en Colosenses, y es la idea y la imagen en el libro de Éxodo, donde Dios viene y está destruyendo Egipto y está destruyendo los dioses de Egipto, que son las 10 plagas. No es solamente que hubieron 10 plagas. Si tú estudias bien, Dios está teniendo un choque, una pelea con los 10 dioses más poderosos en Egipto que adoraban. Destruye a los dioses a través de las plagas, pero también destruye al ejército de Faraón. Entonces es la destrucción. Dios está teniendo poder sobre esas cosas. Entonces podemos observar el establecimiento del reino de Dios. El reino de Dios. Y esto es lo que yo quiero que entonces comiencen a ver. Es que cuando hay un reemplazo, que nos han reemplazado de reino, no es solamente de que nos reemplazaron de un reino y ahora queda este reino antiguo y ahora queda este reino nuevo y siempre van a batallar. Lo que Dios está tratando de explicarnos es que cuando hubo este traslado, al trasladarnos, destruye también al antiguo, al reino antiguo. Destruye. ¿Por qué? ¿Por qué lo destruye? Porque Él está estableciendo ahora su reino sobre todo el universo. ¿Dónde tenemos esta idea? Está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 23 y versículo 28. Yo quiero que el pueblo de Dios pueda entender. 1 Corintios capítulo 15, versículo 23 y versículo 28. Podríamos hablar que el reino de Dios, aunque es un establecimiento del reino de Dios, y cuando hablamos del reino de Dios estamos hablando de que Dios está gobernando, Dios está estableciendo su voluntad, y el reino de Dios va a ser una realidad cuando Él venga y consuma su reino, estableciendo aquí en esta tierra
su reinado, pero Él comienza estableciendo en los corazones el reinado de Él. Esa es la gran diferencia ahorita, es que Dios comienza a establecer, esa es la iglesia. La iglesia es donde el establecimiento del reino de Dios comienza individualmente en los corazones, y eso es lo que llamamos nosotros la iglesia, y es el establecimiento de la iglesia entre gentiles y judíos. Entonces Dios invade corazones, Dios invade individuos, y esto es lo que llamamos nosotros el reino de Dios. Y es lo que Nicodemo pedía en Juan capítulo 3. ¿Cómo puedo entrar? ¿Cómo puedo ver el reino de Dios? Entonces, tenemos que ver cómo se establece este reino de Dios. Podemos ver que el establecimiento del reino de Dios es un proceso de 2 etapas. El reino de Dios se está estableciendo en 2 etapas. Como así podemos ver como la venida de nuestro Señor Jesucristo la vemos en 2 etapas. La vemos en el rapto secreto por la iglesia y viene por su venida públicamente. Podemos ver de que el reino de Dios también se establece en 2 etapas. Ahora hay cierta controversia porque no todos aceptan esto, pero solamente quiero dejarles pensar un poquito sobre el establecimiento del reino de Dios en 2 etapas. Por ejemplo, veamos en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 23 al 28. Dice así: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, después, cuando Él venga, a los que le pertenecen. Dice entonces el apóstol Pablo en el versículo 24: entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario, dice el versículo 25, que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Eso está aludiendo al Salmo 110, versículo 1, que lo puedes leer en tu casa con tiempo. Dice, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido va a ser la muerte, no es Satanás. Creo que para mí esto indica que el enemigo más poderoso no es Satanás, sino la muerte. Versículo 27, pues Dios ha sometido todo a su dominio. ¿Se recuerdan que eso fue lo que vemos nosotros en el cumplimiento del Salmo 110? Ponte a la diestra mía hasta que yo ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies. En el versículo 27 dice, pues Dios ha sometido a todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo, mire lo que va a hacer cuando todo ya esté sometido debajo de los pies de Cristo. Eso es solamente figurativo para decir cuando ya el último enemigo sea vencido, ya cuando todo el Hijo de Dios, el Mesías, ya esté encargado de todo, ya no haya muerte, ya no haya pecado. Entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le ha sometido todo para que Dios sea todo en todos. Entonces, cuando hablamos sobre el reino de Dios, tenemos que ver que hay un proceso de 2 etapas. ¿Qué quiere decir esto? Primero es el establecimiento del Salmo 110, donde Dios deja que Cristo esté sobre todo. Él es el que está estableciendo todo su reino. Y el reino de Cristo comenzó en la resurrección y en su exaltación. Y eso es lo que ya hemos visto. La resurrección de Cristo, en la exaltación, comienza su reinado de Cristo hasta que todos los enemigos estén bajo sus pies. Entonces viene la muerte, que es el último enemigo, se destruye. Todos sean echados al lago de fuego. Entonces este es el reino de Cristo. Luego, aquí viene la segunda etapa. Entonces después, ya de que todo está debajo de los pies de Cristo, entonces, como se dice en el pasaje aquí, de que entonces todo lo que está sometido, entonces el mismo Hijo se someterá a aquel que lo ha sometido todo, como si viene y lo entrega todo al reinado de su propio Padre.
Entonces vemos el establecimiento del reino de Dios en dos etapas. El reino de Jesús, donde Él va a estar victorioso sobre todos los enemigos, y entonces cuando todo esté en victoria, cuando todo esté destruido, cuando todo esté ya bajo los pies de Cristo, entonces Cristo va a venir y Él se va a someter al Padre. Él va a entregar otra vez el reino a su Padre, y esa es la restauración de todas las cosas. Aquí viene la restauración de todas las cosas. Entonces, el libro de Colosenses, el apóstol Pablo está viendo que está poniendo la cristología, les está poniendo la vista de Cristo, la está poniendo como en un, podríamos decir, está titulando a Cristo como un Cristo cósmico. Y algunos podrán pensar, ¿cómo es esto que es cósmico? Cuando uso la palabra cósmico, estoy hablando de que Cristo se ha enseñorado. Él ha tomado señorío sobre toda la creación de Dios. Entonces, esta es la cristología de Colosenses. Jesús es el Cristo cósmico. Es el que se ha enseñorado de toda la creación de Dios. Entonces, ¿cómo terminamos? Terminamos entendiendo en el versículo 3 del capítulo 3. Dice, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y esto es lo tremendo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y entonces aquí es donde está el balance. Su mentalidad, todo lo que ustedes son, deben de estar ya con el punto de vista de Cristo, pero no se ha revelado lo que serán ustedes hasta que venga Cristo. Por eso nos está diciendo aquí el pasaje, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y dice el versículo 4, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. ¿Cómo estamos en Cristo? Deberíamos esperar victoria sobre el pecado porque somos una nueva criatura y capacitados a obedecer a Dios. Pero lo que tenemos que entender es que nuestra vida ahorita está escondida en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando alguien está escondido es que no se ha revelado lo que realmente vamos a hacer. El mundo ahorita nos mira a nosotros como creyentes que probablemente todavía decimos malas palabras, todavía mentimos cuando no deberíamos de mentir. Nos mira con nuestra flaqueza, nos mira con... hasta nos pueden ver con menosprecio. Pero la palabra de Dios nos dice de que nuestra vida, la vida completa, la vida que ya se nos ha entregado a nosotros, esa vida que vamos a vivir eternamente, todavía está escondida en Cristo. No se ha revelado al mundo lo que realmente somos. Y nuestra vida verdadera está en secreto hasta que Él venga. Y eso es lo lindo de que nos pide el apóstol Pablo. Miren, busquen las cosas de arriba. En otras palabras, ustedes ya deben de estar en su mentalidad en esta nueva era, en esta nueva etapa de que Jesús ya está reinando, pero a la misma vez tenemos que entender de que todo eso todavía no ha llegado hasta que Él venga de regreso. Todo no se ha revelado hasta que Él realmente venga. Entonces, y solamente quiero decir esto, aquí era el error del grupo de Colosenses, diciéndole a los gentiles, tienen que circuncidarse, tienen que guardar el sábado. El problema con eso es que el cristiano, el verdadero seguidor de Cristo, está escondido en Cristo. No está escondido en los ritos judíos. No estamos escondidos. Nuestra identidad no es de que si oramos con el talit, si soplamos en el shofar para hacernos más espirituales. No. Dice, nuestra vida está escondida en Cristo.
Ahí es donde está. Judío o gentil en Cristo. No estamos escondidos en la Torá, no estamos escondidos en los ritos judíos, no estamos escondidos si guardamos el sábado, estamos escondidos, nuestra verdadera vida está escondida en Cristo. Error de los colosenses, de la iglesia de Colosas, que deben de hacer esto, deben de tener experiencias con ángeles, debemos de adorar a los ángeles, debemos de hacer todas estas cosas. Y el apóstol Pablo dice, no. Si tú has venido a Cristo, tu vida está escondida en Cristo Jesús. Entonces, lo que debemos de hacer es esto, que cuando estemos nosotros preparados para la venida del Señor, tenemos que esperar al Rey, porque Él viene a consumar su reino aquí, a consumir su reino aquí en la tierra, pero también tenemos que esperar la revelación de lo que verdaderamente somos. Sí, nos van a dar nuestro cuerpo glorificado y ahí se nos va a revelar lo que realmente somos. Lo que realmente somos. Muchos de nosotros, y aquí quiero nomás entrar a algo práctico, muchos de ustedes probablemente han sido criticados. Hay hermanitas que las jóvenes probablemente las critican, no se visten a la moda, llegan con su Biblia a la iglesia, en el trabajo te critican porque no quieres mentir, quieres hacer las cosas justas. Yo solamente quiero decirte que aquí debe de haber un aliento. Prepárate porque cuando Jesús venga, se va a revelar lo que realmente somos. ¿Y sabes lo que se va a revelar? Para el apóstol Pablo se revelaba que era un náufrago, tenía escasez de comida, lo apedreaban. Pero al final, ¿sabe cómo se va a revelar él? Como servidor del verdadero Rey de Reyes. No estés desanimado ni desanimada, porque ahorita la vida de nosotros, que nosotros realmente ya tenemos en Cristo, está escondida en Cristo. Pero cuando Él venga, se nos va a revelar lo que realmente somos. Y ahí va a venir la vindicación de muchas cosas. Muchos te juzgaron. Servías al Señor de día y noche. Muchos te juzgan. Tú quieres hacer las cosas correctas. Muchos te juzgan. Muchos se ríen de ti. Pero ese día no va a ser solamente la revelación de Jesucristo. Va a ser la revelación de los hijos de Dios. Nuestra vida entonces está escondida en Cristo, en Dios. Y cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. La vida eterna ya la tenemos, pero solamente está escondida en Cristo. Cuando Él regrese, se nos va a revelar exactamente lo que somos. Dios me los bendiga y comenzaremos el capítulo 3, versículo 5 en adelante, porque el apóstol Pablo ahora nos va a decir cómo deberíamos de vivir en esta tierra. Los amamos muchos, hermanos, y hasta el próximo martes. Dios me los bendiga. Iglesia de Jesucristo, ministerios a los pies del Maestro.